vez empezamos el hijo pródigo, pues todo el proceso de decadencia del joven que le pide al padre su parte, su herencia, la parte que le correspondía por herencia, porque quiere liberarse de su padre, no que lo tratara mal, simplemente quiere usar la libertad, pero de manera desbocada, digamos, sin ningún límite. El padre le da lo que él pide. Hemos visto cómo los padres de la iglesia, que son aquellos que voy a tratar para explicar la parábola, como lo hacemos en este curso, ven en este pedido del hijo un símbolo de los países gentiles en relación con el judío, pueblo judío elegido por Dios, que lo representa el hermano mayor. El hermano menor representa a los gentiles, como llamaban antes, a los no judíos, a todos los que no son pueblo elegido, que quieren usar de su razón, dirán los padres, de la razón, liberándose de Dios, liberándose de su padre. Ellos no tienen la gracia, tienen la razón. Los judíos, en cambio, tienen la fe también, conocen el credo, el dogma, ¿no? Que la revelación del Antiguo Testamento, y los gentiles quieren usar la razón a su gusto, como quien dice, ¿no? Para liberarse de Dios, liberarse de su Padre, en este caso, que representa la figura de Dios, Padre de Dios. Pues las parábolas son plenamente simbólicas, poéticas, y hay que entenderlas así, no como una clase, digamos, de filosofía o de teología, sino clase de poesía, podríamos decir poesía sagrada. Hemos visto cómo este muchacho va entonces silbando por las calles, contento, liberado ya de su familia, llega a un lugar extraño, ahí trabaja, lleva una vida libertina, con prostitutas, con rameras, como dice el Evangelio, como dice Jesús en el Evangelio, y empieza a gastar todo el dinero hasta que queda completamente sin un peso en el bolsillo, y entonces se contrata con una persona rica de ese lugar, y esa persona lo manda a cuidar cerdos. Cristo elige la figura del cerdo como la figura, digamos así, más denigrante para el pueblo judío, y no solo para los judíos, también para los griegos y para otros pueblos de la antigüedad. El chancho era el animal más despreciado por lo sucio, fangoso, etc. De modo que el que trabajaba con cerdos no podía tener trato casi con los demás, no sé si tanto, pero era mal visto en la sociedad, no podía entrar en los templos, por ejemplo, de judíos o de los paganos. Y Cristo entonces lo pone a este muchacho cuidando cerdos y envidiando la comida de los cerdos y acordándose cuántos jornaleros en la casa de mi padre, dice, viven mejor que yo que soy hijo de aquel, estoy aquí entre los cerdos. Y entonces pronuncia esa frase tan linda, me levantaré y volveré a mi padre. Ahí habíamos dejado, era la primera parte, todo el proceso de decadencia, el proceso del pecado, desde la vida en gracia con el Dios, con el Padre, del hijo pródigo. Pródigo significa gastador, derrochador, en ese sentido pródigo, porque él va a gastar hasta lo último que tenía, y va a acabar en ese lugar tan miserable de cuidar los cerdos. Acuérdense que dijimos la otra vez, me parece, que los padres de la iglesia muestran que cuando el hombre abandona a Dios, no queda en el nivel puramente humano, está Dios arriba, el hombre acá, no queda en ese nivel humano. El hombre está hecho para trascenderse, o se trasciende para arriba por la gracia, en Dios santos, en ese sentido bueno de la palabra, o se trasciende o trasdesciende, podríamos decir, para abajo, animalizándose. No le caben al hombre más que esas dos variantes, o se diviniza o se animaliza. No existe el hombre que inventó la Revolución Francesa, el hombre químicamente puro, el hombre puramente natural, con sus fuerzas naturales, su razón natural, su energía natural, sino que el hombre está hecho para salir de sí. Es el único criatura hecha para salir de sí, o sale de sí para arriba o para abajo. Así que el que sale para abajo es animal. Y creo que dijimos la otra vez que había dos palabras griegas, que no las digo para imitarlo a Grondona, que sacaba palabras griegas cada tanto para mostrar su sapiencia. Hay dos palabras casi idénticas que tienen una letra de más. Una es theosis, theos quiere decir Dios, ya sabemos, teología viene de ahí, Dios, y la terminación sí significa movimiento hacia, en griego.
de hoy, sediosis quiere decir pues movimiento hacia Dios. Pero hay otra palabra casi idéntica, a la que se le agrega una letra no más, y es theriosis, una R, rola llaman los griegos, entre la E y la I. No theiosis, sino theriosis. ¿Qué quiere decir ser? Ser feroz es una palabra que significa bestia, animal. Entonces, theriosis significa la animalización, la bestialización. Entonces, o el hombre se endiosa, se diviniza o se bestializa. Esta es la idea que dicen los padres que quieren explicar que esta parábola lo presenta en un cuadro, digamos así, claro. El hombre que era un príncipe, el padre que era un hombre rico, etcétera, príncipe, y el muchacho que acaba cuidando cerdos. No queda el simple hombre, baja de lo humano, es despreciado por todos. Y ahora viene la segunda parte de la vuelta al Padre. Me levantaré e iré a mi Padre. Qué linda frase, parece una cosa dicha así nomás, ¿no? Pero tiene mucho contenido. Los padres que se quedan en este me levantaré, porque este chico estaba tirado, estaba horizontalizado. Dicen los padres que el hombre ha sido hecho vertical por Dios para recordar que está llamado para las cosas de lo alto, como se dice en la misa Sursum Corda, levantemos el corazón. Por eso Dios hizo al hombre vertical, el ser humano lo hizo vertical para que se acuerde de lo alto. El animal, en cambio, normalmente es horizontal, precisamente porque tiene como único horizonte la tierra. Y cuando desaparece no tiene alma y por tanto todo él desaparece. Por eso este chico que se ha animalizado, se ha horizontalizado, se ha vuelto cerdo, envidiando a los cerdos que comen y él no puede comer lo que comen los cerdos. Y por eso dice, me levantaré e iré a mi casa. Dice, me levantaré. Como ven, esta frase no es simplemente un recurso literario, sino que tiene un sentido teológico muy profundo. Este me levantaré supone que el pecado es una inmersión en la bestialidad, en la realidad, aunque uno no lo entienda en ese momento, en la animalidad. Por tanto, debe verticalizarse este muchacho, me levantaré e iré. Bueno, sigue nuestro texto, estando él todavía lejos, volvía ya a la casa de su padre, lo vio su padre, y conmovido corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente. El hijo le dijo, Padre, pequé contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Él había preparado un discursito para explicar, ¿no? Trátame como a uno, pero no le da tiempo el padre, lo frena. Pero el padre dijo a sus siervos, lo paró. El padre dijo a sus siervos, traed pronto el mejor vestido y vestidle. Ponedle un anillo en la mano y unas sandalias en los pies. Traed el novillo cebado, matadlo y comamos y celebremos una fiesta, porque este hijo nuestro estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado, y comenzaron la fiesta. Esta es una destacada descripción del acogimiento paterno. Hasta ahora la figura protagónica de la parábola había sido el hijo. Ahora la mirada se dirige hacia el padre, que pasa al primer plano del drama. Su figura se revela serena y señorial, cual solo Jesucristo la hubiera podido retratar, porque en ella quiso darnos un trasunto de lo invisible, de la invisible y magnánima figura del Padre Celestial lleno de misericordia con los pecadores. Recordemos que esta parábola la integramos en las parábolas de la misericordia, por eso está aquí esta parábola, la tratamos aquí. Lo primero fue ver al caminante que venía de lejos, pero esto supone que el padre salía todos los días, no volverá mi hijo, no volverá mi hijo. O sea, Dios está ansioso de esa vuelta. Lo vio de lejos, no cuando se acercaba, no porque yo los grito, no, sino que se ve que todos los días saldría a mirar. Y lo reconoce de lejos, lo primero, ¿no? Verlo y reconocerlo. Lo segundo, el conmovérsele las entrañas. Lo tercero, correr presuroso a su encuentro. Lo cuarto, echarle los brazos al cuello y cubrirlo de besos. Así presenta Cristo la imagen del Padre que reconoce a su Hijo. Recorramos un poquito esto que van diciendo los padres. Recuerden, por lo que no han venido la otra vez, que padres de la Iglesia son los autores de los primeros siglos, no son los padres que están en la Iglesia de San Miguel, sino los autores, los santos, doctores de los primeros siglos, los 6 primeros siglos
¿no? Santo Tomás, por ejemplo, es un doctor de la Iglesia, pero no es santo padre porque vivió en el siglo XII. Los padres terminan en esa época, el siglo VI más o menos, ¿no? Bien, entonces, veamos lo que dicen los padres, de cómo van comentando. Lo ve de lejos y corre hacia él. Observa uno de ellos, Clemente de Alejandría, uno de los padres de griego, de Alejandría, de Egipto actual, que era zona griega, que aquel padre, dice él, no se queda a la espera de que su hijo pródigo llegue hasta él. De algún modo se le anticipa. Y por eso nos dice la parábola que conociendo su propósito inicial de retornar, como Dios conoce lo que pasa en el corazón de cada uno, no bien lo percibe en lontananza, corre hacia él y se le arroja al cuello. Esto es lo extraordinario, acota otro autor, el pseudo Crisóstomo, no pseudo porque sea un farsante, sino porque no se sabía si los escritos de él eran de San Juan Crisóstomo, padre muy conocido, pero no son de él. Entonces lo llaman el pseudo Crisóstomo. Bien, esto es lo extraordinario, acota el pseudo Crisóstomo, que cuando el joven solo proyectaba interiormente la reconciliación, enseguida el padre, por pura benignidad, se lo adelantó, lo previno, podríamos decir. Ni esperó que pronunciara el discursito que había ensayado, le diré, Padre, pequé contra el cielo y contra ti, yo no soy digno de ser llamado. Todo eso lo había pensado él cuando estaba cuidando a los chanchos. No le deja hacer la autoacusación, según aquello que está escrito, dice el pseudo Crisóstomo, antes de que me invoques, aquí estoy. Vio a lo lejos al hijo que retornaba y salió a su encuentro. Cuán glorioso el encuentro entre el corazón arrepentido del Hijo y las entrañas magnánimas del Padre. A propósito de este momento crucial de la parábola, señala Orígenes, otro de los antiguos autores, no es santo él, señala, este autor de la época patrística, un aspecto digno de ser tenido en cuenta, y es que la separación entre Dios y el hombre pecador no proviene nunca de Dios, sino del hombre que apostata. Es el pecador, escribe, quien deja la fuente de agua viva. No es la fuente de agua viva la que abandona al pecador. La culpa del sediento está en él, no en la fuente de la que culpablemente se ha apartado. Dios jamás se aleja de nadie, sino que son los pecadores quienes, dándole la espalda, se ponen en camino de perdición. Y esto es lo que sucedió entonces, se le adelanta a Dios, el Padre se le adelanta. Ya lo había anunciado Dios por el profeta, sigue diciendo este autor, según un texto de Jeremías que dice, yo soy un Dios de cerca, o sea, un Dios que está cerca, yo soy un Dios de cerca, un Dios que se aproxima, no soy un Dios de lejos. Jeremías 23:23. O sea, es un Dios que de por sí está cercano. Uno se puede alejar de él, pero él está cercano, no es un Dios de lejos. Así es el Padre, un Dios que se aproxima, que se hace prójimo quiere decir próximo, que se acerca, aún del pecador, como lo veremos la próxima vez en la parábola, mejor también, del buen samaritano, de aquel que estaba ahí y que se le va a acercar su Padre. Se le va a acercar a aquel samaritano que que lo levantó y lo llevó al mesón. Cuán glorioso el encuentro, termina este Padre, entre el corazón arrepentido del Hijo y las entrañas magnánimas del Padre. A propósito de este momento crucial de la parábola, cuando el Padre ve al Hijo, señala Orígenes un aspecto importante, y es que esto que, habíamos advertido ya, ¿no? Que no es Dios que se separa del hombre, sino el hombre que se separa de Dios. Y otro aspecto realmente fundamental que según los santos padres revela la parábola es el primado de la gracia. ¿Qué significa eso de salir al encuentro? Escribe San Juan Crisóstomo, sino que no podíamos llegar hasta Dios solo por nuestro esfuerzo, por impedírnoslo nuestros pecados, pero pudiendo Él llegar a los imposibilitados, baja Él mismo, desciende Él mismo, encuentra Él mismo. Si el Padre Celestial, dice el santo, no hubiese iluminado el rostro del Hijo que retornaba
y no hubiese quitado toda la tiniebla de su confusión con la irradiación de su luz, nunca este hijo hubiese visto la claridad del rostro divino. Nos dice la parábola que el padre se le echó al cuello. Y conmovido el padre corrió y se le echó al cuello. Señala el pseudo Crisóstomo que el padre, al ver a su hijo junto a sí, no miró para un costado, ni se asqueó de abrazar a alguien menoscabado por las manchas de su anterior libertinaje y por sus pies manchados del charco de los chanchos todavía, sino que con sus manos venerables y purísimas lo estrechó contra su pecho, haciéndose uno con aquel cuya presencia había anhelado desde hacía tanto tiempo. Podríamos decir que el padre pensaba todos los días en él. Cuando él se había olvidado de su padre, el padre ya estaba pensando en él. Lo abrazó largamente, pasando por alto sus copiosas lágrimas y la multitud de sus desmanes, por lo que el autor, el pseudo Crisóstomo, se ve impelido a cantar las alabanzas de una misericordia tan impresionante, de una clemencia tan increíble, de una reconciliación tan admirable. Dios concluye, Dios se ablandó, usa ese verbo, frente al pecador arrepentido, se ablandó. Sigue diciendo la parábola, lo besó. Van comentando cada partecita. Nosotros leemos la parábola rápido, así pero ellos se van quedando en los párrafos y eso va penetrando más, ¿no? En el sentido de lo que Cristo quiso enseñarnos. Para San Pedro Crisólogo, ya dije la otra vez que se llama crisólogo, crisos en griego quiere decir oro, y logos palabra, Crisóstomo quiere decir crisos oro, es un seudónimo que tenía, y tomos quiere decir boca, porque era un gran orador, boca de oro, Crisóstomo. Crisólogo es palabra de oro, era un padre latino, Crisólogo, el otro es griego. San Pedro Crisólogo, padre latino, un gran orador, del norte de Italia, obispo. El beso es el modo propio de juzgar que tiene el padre. O sea, el padre no le grita, no le insulta, el modo de juzgar es besarlo. No amonesta al hijo pecador, no le castiga, no le da la lista de todas las tonterías que hizo, sino solo le da un beso. El amor se resiste a desnudar los pecados, afeando la conducta del hijo que retorna. Dice, el crisólogo no ve los delitos, la fuerza del amor. Por eso el padre redimió con un beso los pecados de su hijo. Eso es la misericordia, en realidad, ¿no? Pero hay más, el beso tiene para los padres resonancias matrimoniales, de unión nupcial, porque la gracia hace que el hombre se despose con Dios. El pecado es un divorcio. Por eso el beso tiene un carácter nupcial, tiene relación con el amor, con el matrimonio de alguna manera, ¿no? No hay matrimonio porque son dos hombres, sino en el sentido ese, ¿no? Del amor que se restaura, se había quedado trunco por el pecado. Es San Jerónimo quien lo señala recurriendo a términos del Cantar de los Cantares, que es el libro esponsalicio por excelencia de la Sagrada Escritura, donde muestra la relación de Dios con el hombre como una relación esponsalicia. El beso que el padre de nuestra parábola dio a su hijo le recuerda el anhelo expresado por la novia del cantar, que representa a la iglesia, el esposo sería Cristo, la novia de la iglesia, el anhelo que representa a la iglesia en espera de su voz, de su esposo. Dice Cantar 1:2, que me bese con un beso de su boca. Así que este beso tiene resonancias también de que la gracia es un matrimonio, es un desposorio con Dios o con Cristo. Entonces el padre dijo a su siervo, traed pronto el mejor vestido y vestidlo, ponedle un anillo en la mano y unas sandalias en los pies. El relato parece indicar, como ya lo señalé antes, cómo el padre le cortó la palabra. El hijo había preparado un discursito de lo que le iba a decir, le iba a confesar su culpa, le iba a dar explicaciones, ¿no?
No le dijo de dónde vienes, dónde estuviste, por qué estás tan manchado de barro, dónde están las cosas que te llevaste al irte de casa, por qué cambiaste tanta gloria por tanta ignominia. No le dice nada de todo eso. Traed pronto el mejor vestido y vestidle, le dice. Pronto, hay un apuro del padre. Está nervioso el padre, sin demora, como si el padre quisiera recuperar el tiempo perdido, como si deseara cubrir u olvidar cuanto antes aquella situación deplorable de su hijo. Esto es lo que suelen destacar los santos padres, la brusca interrupción del discurso que el hijo había proyectado para pedirle perdón, pero no por una réplica paterna, ni siquiera por palabras conciliadoras, nada, como si nada hubiera pasado. El padre nada le dice, simplemente obra, dándole órdenes a sus sirvientes, lo que revela su actitud interior con más elocuencia que cualquier explicación. Traed pronto el mejor vestido, sigue el texto, y vestidlo. El texto de la Vulgata dice proferte stolam prima, la estola en los latinos llamaban stolam al vestido. San Jerónimo subraya también el carácter esponsalicio, también en este caso de este vestido, comparándolo con el traje de bodas de la parábola del banquete nupcial, como está en Mateo 11:13, ¿no? El traje de bodas, el vestido que dijo habían de ponerle, es el que Adán había perdido al pecar. ¿Se acuerdan en el Génesis que se sintió desnudo? Que en otra parábola se llama ropa de bodas, esto es el vestido del Espíritu Santo, que quien no lo tuviere no puede participar en el convite del Rey. O sea, el vestido sería, podríamos decir, quizás la gracia de Dios que lo cubre, pero lo penetra, no como dice Lutero. Lutero dice que lo cubre, la gracia cubre al hombre, pero no lo penetra, no. La idea católica es que cubre, pero lo penetra al hombre hasta las entrañas. Pues bien, entonces, ponedle el vestido, ponedle la gracia, cubridlo con la gracia a este hijo que vuelve. Y tras el revestimiento de su hijo, el padre ordenó a los sirvientes ponerle un anillo en la mano. En Oriente, el anillo, piense que los judíos tienen que hablar el lenguaje de la simbólica judía común. El anillo en Oriente era el ornato del hombre libre y distinguido, era lo contrario del esclavo. El esclavo no tenía anillo. En él se grababa con mucho primor el sello de la familia o la cifra de la familia. El hecho de que se lo pusieran ahora de nuevo señalaba el restablecimiento del hijo en su antigua dignidad y privilegios. El anillo, además, en continuidad con la simbólica del vestido, figura en el mismo nivel nupcial que hemos hablado, la vida de la gracia. Dios se quiere desposar con nosotros por la gracia, ¿no? Figura en las nupcias divinas entre el hombre y Dios, un tema muy ligado con la fidelidad a que acabamos de referirnos. El joven que decidió divorciarse de Dios y desposarse con el mundo, porque uno se desposa con alguien, si no se desposa con Dios, se desposa con el mundo, viviendo libertinamente. Al retornar al esposo divino, vuelve a recibir el signo de la mutua entrega, restablece la relación. Dijo después el padre a los sirvientes, ponedle unas sandalias en los pies. En el mundo antiguo, donde la gente plebeya andaba descalza, el uso de sandalias era un signo de distinción. ¿Qué significa? ¿Qué simbolismo tienen las sandalias? Fíjense que todo el lenguaje de Cristo es muy simbólico. El oriental hablaba así, Por eso, si no se entra en los símbolos, uno lo dice corrido, esto no tiene gracia, digamos, ¿no? Pero para el oyente de Cristo era muy comprensible. Digo que las nuevas sandalias implican novedad de vida. El padre manda que se las calcen a su hijo para que en adelante siga obedientemente sus mandatos, de modo que no vuelva a andar por los caminos del pecado, sino que se encamine por otra vía, la de la virtud, la de la santidad.
Pero la imposición de las sandalias encubre para los padres una significación aún más elevada. El joven que retorna de los caminos polvorientos del pecado, al recibir el abrazo de su padre, no solo se convierte, sino que en adelante debe transformarse en apóstol. Y tiene que caminar, y para eso necesita las sandalias, los zapatos. Necesita nuevos zapatos para recorrer los caminos de la evangelización, dicen los padres. Así San Agustín escribe que el calzado de los pies es la preparación para evangelizar, levantándose sobre todo lo terreno. No está descalzo, no se adhiere a lo terreno, tampoco separado de lo terreno, de lo puramente mundano, terráqueo. San Beda, otro gran padre, en conexión con lo señalado anteriormente, relaciona la puesta del anillo en la mano y de las sandalias en los pies. El anillo, dice, prenda de las nupcias de la Iglesia con Cristo, es un signo de la fe que se coloca en la mano para indicarse que la fe debe manifestarse en obras. En obras. Las sandalias se refieren al oficio de los que quieren ser apóstoles, propagadores del Evangelio, y por eso se ponen en los pies, que habrán de transitar el sendero que conduce al cielo, de modo que evitando el contagio de las cosas terrenas, caminen confiadamente sobre serpientes y escorpiones. Está aludiendo un salmo donde dice que el hombre que unido a Dios pisará serpientes y escorpiones, como diciendo caminará sobre zonas enemigas, pero no quedará afectado. Eso que en ese sentido se usa esta rara expresión. El padre siguió diciendo: traed el novillo cebado, matadle y comamos y celebremos una fiesta, porque este hijo nuestro estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado, y comenzaron la fiesta. ¿Qué significa este símbolo del novillo? A partir de San Ireneo, que es de los padres más antiguos, magnífico él, se fue generalizando la idea de ver en el novillo de la parábola una figura de Cristo víctima, como si fuera el alimento que va a preparar Cristo a los que se convierten, ¿no? El alimento, este becerro. Por otra parte, el becerro de la parábola que el padre ordenó matar en favor del joven penitente, es su hijo. Tanto amó al mundo que entregó a su hijo único, dice San Juan, por la vida del mundo. Entregó al hijo un novillo, lo mató al novillo. El hijo único va a morir para poder hacerse alimento del que vuelve de su vida pecaminosa. A no pocos les podrá parecer extraña esta atribución del novillo a Cristo. Los antiguos no lo consideraron así, ya que en la tradición uno de los nombres del Mesías, de Cristo, era justamente Vitulus, novillo, ternero. La denominación incluye un sentido abiertamente sacrificial. Era el animal que se usaba para los sacrificios, el novillo. O como dice San Agustín, el novillo cebado es el mismo Señor, pero según la carne saciada de oprobios. Por el sacrificado. El verbo encarnado es sacrificado. Ese es el novillo que Dios entrega al antiguo pecador. Pero el novillo de la parábola no era un novillo cualquiera. Todas las palabras tienen su valor. El novillo de la parábola era un novillo especial, era un novillo cebado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo lo interpretan los padres? Simbología. Sin simbología, reitero, no hay inteligencia plena de las parábolas. ¿Qué es cebado? ¿Por qué significa esto así? ¿Cristo fue engordado? ¿En qué sentido? En cuanto que el verbo que se encarna fue preparado, fue desde la constitución del mundo. O sea, Dios, desde el principio, antes de hacerlo a Adán y Eva, pensó en el verbo encarnado, porque Dios sabía todo lo que iba a pasar.
es cebado porque todo el Antiguo Testamento fue engordando al verbo que iba a venir, y el Nuevo Testamento va engordando al verbo encarnado también, es decir, lo va enriqueciendo, por así decirlo. El misterio fue decretado antes de la constitución del mundo y preparado a lo largo de la historia, de antes de los siglos. El Padre determinó que fuera Él la grande y tremenda víctima de la que se benefician los que renuncian al pecado. Para San Pedro Crisólogo, dice que esta expresión de novillo cebado se refiere a la exuberancia de la víctima. Y miren la fórmula tan linda de este gran, como le dije, orador, crisólogo, palabra de oro. No basta un novillo común, sino que es necesario que sea pingüe, abundante, que sea pingüe, que sea cebado. El novillo pingüe atestigua la pingüedinosidad de la caridad del Padre. Rebalsa el Padre, podríamos decir, en su Hijo y engorda a su Hijo de amor. Nuestro texto sigue: y comamos y celebremos una fiesta. Bien señala el Crisóstomo, el Padre se regocija con la vuelta del Hijo y le convida con un becerro, porque el Creador, alegrándose por el fruto de su misericordia en la inmolación de su Hijo, considera un festín la adquisición del pueblo creyente, un festín, una fiesta hace Dios. Podría parecer insólito el hecho de que Cristo nos describa a su Padre festejando con la carne del novillo, su propia carne, víctima ensangrentada que se ofrece por los pecados. Pero como bien explica San Ambrosio, lo que sin duda el Señor ha querido destacarnos al relatarnos la parábola es que el alimento que nos ofrece el Padre causa nuestra salvación y que la redención de nuestros pecados es motivo de alegría para el Padre. Por eso hace una fiesta. El hambre que experimentó el Hijo cuando estaba entre los puercos quedaba ahora saciada con el alimento nuevo de este festín celestial que simboliza la comida del novillo. No deja de resultar atrayente el modo como algunos padres eslabonan los distintos gestos del Padre de la parábola, desde el ósculo, desde el beso del primer encuentro hasta el festín terminal. Así dice San Ambrosio: Él te dará el beso, que es prenda de ternura y de amor. Él te hará dar vestido, anillo y sandalias. Tú todavía tienes miedo de una reconvención. Él te devuelve tu dignidad. Temes un castigo. Él te da un beso. Temes reproches. Él apresta un festín. Es decir, que todos aquellos gestos y decisiones paternas se ordenaban a la gran fiesta del novillo cebado, puesto sobre la mesa del banquete en homenaje a su Hijo reconciliado. Trataríase de una preparación minuciosa y progresiva, algo parecido a lo que estila el sacerdote cuando se reviste de ornamentos para celebrar el santo sacrificio de la misa en orden a ingresar en el gozo del tálamo interior. Sigue la parábola con una frase del Padre que expresa la causa de su alegría y enmarca la razón del festín, porque este Hijo nuestro estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado, y comenzaron la fiesta. La tesitura literaria del texto revela un ritmo y cadencia que realza la idea. El perder al Hijo fue como verle muerto y el hallarle ahora como verle resucitado. Señala Clemente de Alejandría que la expresión este Hijo nuestro revela la suma caridad del Padre, así como las fórmulas estaba muerto y estaba perdido denotan la suma alienación del joven pecador.
Porque qué cosa más alienante entre los vivientes que estar muerto y extraviado. El joven se había apartado de la suma caridad para caer en la suma alienación. Y ahora, por la penitencia, retorna de nuevo a la suma familiaridad del amor. Y comenzaron la fiesta, nos dice el Evangelio. Solo la comenzaron, señala los padres, porque dicha fiesta no ha terminado todavía, sino que se prolonga a lo largo de toda la historia de la Iglesia. Este convite, dice San Agustín, este convite y esta festividad también se celebra ahora y se ve en la Iglesia extendida y esparcida por todo el mundo, porque aquel becerro cebado, que es el cuerpo y la sangre del Señor, se ofrece al Padre y alimenta a toda la casa. A lo largo de la historia se está comiendo ese misterio, ese animal cebado. Y olvidé decir que cuando se habla del becerro cebado, también los padres hablan cómo cada personaje de la Biblia va preparando a Cristo, cebado en ese sentido, ¿no? Adán es la figura del nuevo Adán, dice San Pablo. Abel es figura de Cristo asesinado por sus hermanos. Moisés es figura de Cristo legislador. David es figura de Cristo rey pacífico, guerrero. Salomón es figura de Cristo rey pacífico. Josué es figura de Cristo conquistador. O sea, todos los personajes grandes del Antiguo Testamento figuran a Cristo. Se va cebando el becerro a lo largo de la historia, va engordando. En todos estos, él va a ser, hasta que él llegue y diga, yo soy el nuevo Adán, el nuevo Melquisedec, sacerdote para siempre, soy el nuevo Abel, soy el nuevo Moisés, soy el nuevo Josué, soy etcétera, ¿no? Cristo es la plenitud de la historia, cebado en ese sentido. Bien, nos queda por ver ahora, vista ya la entrevista, aunque muy brevemente, el comportamiento del hijo mayor. Prosigue el texto, su hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, ha vuelto tu hermano y tu padre le ha matado el novillo cebado porque le ha recobrado sano. Él se irritó y no quería entrar. Salió su padre y le suplicaba, pero él replicó a su padre, hace tantos años que te sirvo y jamás dejé de cumplir una orden tuya, pero nunca me has dado un cabrito para tener una fiesta con mis amigos. Y ahora que ha vuelto ese hijo tuyo, que ha devorado su hacienda con prostitutas, has matado para él el novillo cebado. Pero él le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo, pero convenía celebrar una fiesta y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Estos versículos finales, con los que se cierra nuestra sabrosa parábola, se han prestado también para abundantes y valiosas exégesis. Ante todo, la identidad de los dos hijos, las opiniones de los padres divergen considerablemente cuando se trata de determinar la identidad del hijo mayor y del hijo menor, o más bien a quién representa el hijo mayor y a quién el menor. Cuando comenzamos a exponer esta parábola dijimos algo al respecto, si lo recuerdan la vez anterior. Con todo, será ahora cuando tratemos el tema de manera un poquito más amplia. Una exégesis muy arcaica de las más antiguas cree ver en los dos hijos a los dos grandes pueblos, lo dije antes más o menos, los dos grandes pueblos. El hijo mayor representaría al pueblo judío y el pueblo menor al pueblo cristiano, o mejor al pueblo gentil, a los gentiles, a todos los que no eran los judíos, nosotros entre ellos, convertido al cristianismo. La aplicación del hermano mayor al pueblo de Israel se basaba en la prioridad de los judíos en la adopción y la fe. Ellos reciben primero que los otros pueblos, los griegos, tantos otros pueblos, fenicios, gentiles, todos ellos, y su envidia en relación con los cristianos,
que van a tener los judíos a lo largo de la historia. Molestos de ver cómo a estos gentiles Dios los trata así, en vez de alegrarse por la vuelta. Ya en el surco de Tertuliano, Ireneo ve en los dos hijos la continuidad de los dos testamentos. El mayor representando el régimen veterotestamentario en la sumisión debida a la ley de Moisés, y el menor figurando la nueva ley y en consecuencia el creyente que proviene de la gentilidad. Como hemos dicho, esta interpretación se fue generalizando en el ambiente patrístico. Así leemos en San Agustín: el hombre que tiene dos hijos entiende que es Dios respecto de los dos pueblos considerados como estirpes del género humano, la una de aquellos que permanecieron en el culto del único verdadero Dios, la otra de aquellos que abandonaron a Dios hasta rendir culto a los ídolos. Pues los gentiles entonces se habían separado de la enseñanza y se habían alienado de Dios. Su hijo mayor estaba en el campo, como hemos leído recién, y al volver oyó la música y las danzas. En el supuesto de que el hijo mayor figura al pueblo judío, San Beda, otro padre de la Iglesia que ya nombré antes, considera que el acercamiento de aquel hijo a la casa, la aproximación de aquel pueblo que entonces y aún ahora está abocado a trabajos de índole servil, significa su acercamiento a la Iglesia en fiesta, a la libertad de la Iglesia. Es una fiesta, oye la sinfonía y los coros, es decir, la concordia de voces en la Iglesia, en una misma fe, en una misma doctrina. La concordia es un tema muy patrístico y sacado del Evangelio. La sinfonía, sin quiere decir con en griego, fono, sonido, sonido conjunto, sinfonía. Esta sinfonía entonces y los coros, concordia de voces en la Iglesia, proveniente de la doctrina común del Evangelio, según aquello de San Pablo: os ruego, hermanos, que todos tengáis un mismo hablar. Esto es algo sinfónico, esta doctrina única que une a todos los fieles cristianos, percibe la unión en la convivencia amistosa y en la alabanza de Dios. Y llama a un siervo, dice el Evangelio, y le pregunta: ¿ha vuelto? Y le pregunta: ¿qué pasa? ¿Ha vuelto tu hermano? Estaba en los confines del mundo y por eso tanto entusiasmo en el interior de la casa, entre los que cantan al Señor un cántico nuevo, porque, y cita un salmo, este autor, su alabanza desde los extremos de la tierra. O sea, estábamos fuera de la periferia y los gentiles, nosotros hemos podido ser perdonados y entrar en la casa. Oyó sinfonía y coros. Convenía en efecto que para celebrar la sinfonía, dice Orígenes, convenía que para celebrar la sinfonía o la concordia nacida de la penitencia del hijo que hallaron después de perdido, con el padre se dejara oír una sinfonía para gozo de la casa. Y ahora el sonido es el mismo, ya no está el hijo cantando una nota desafinada, ha vuelto a la sinfonía, al coro. Magnífica la ocurrencia que tuvo Orígenes al unir la concordia del hijo con el padre y la sinfonía de músicos para celebrar el retorno del pródigo. La concordia y la sinfonía son dos sinónimos casi. Una sinfonía pide la otra. La de las almas con Dios, culpablemente rota, con sensible disonancia por el hijo que se aparta y restaurada luego con la penitencia, parece reclamar el eco de la otra. Lo que Ireneo enaltece es la variedad y multiplicidad de los caminos de que se vale Dios para ayudar al hombre y conducirle a su salvación. A los profetas los llevó de una manera, a los patriarcas de otra, y al pueblo elegido por el desierto hasta la tierra prometida. Semejante diversidad de medios por su acuerdo y consonancia constituye una eufonía, palabra semejante, eu significa buena, buen sonido, eufonía
una sinfonía inspirada, única, dice, como voz de grandes aguas al decir del Apocalipsis. Grandes aguas, Apocalipsis 1.15, usa esta fórmula, para expresar esta obra de arte sobrenatural con cantos y danzas, y de nuevo he encontrado un término musical apropiadísimo, sinfonía de la salvación, consonancia salutis, dice en latín. Consonancia, sonidos a la vez, consonar, es sonar juntos, como una orquesta, como un coro. Sinfonía general, pues, no solo en el hogar que recibe al miembro extraviado, sino de todas las generaciones, incluida la nuestra. Sinfonía en la que intervienen también los ángeles que hacen eco en el cielo a la fiesta de la tierra. Por eso nosotros en la misa, el sacerdote en la misa, antes en el prefacio, recuerda, cantamos con los ángeles una voce, santo, 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 una voz, hay un concierto. Los ángeles se han unido con los cristianos, con la iglesia, hay una sinfonía y coros celestiales, tiene que ver con este coro de la parábola. Bueno, eso terminó acá. Faltaría lo del hermano mayor que llega, etcétera, qué es aquello, todo esto, las críticas del hermano mayor, pero no hay tiempo, y lo vamos a dejar aquí, dar por terminada la parábola y compren el libro. Allí voy a ver cómo termina. La figura señorial de Cristo como rey, como esposo, otra categoría. El cuarto tomo, el seguimiento de la iglesia, el tema parábolas relacionadas con la iglesia, el seguimiento de Cristo, la parábola relacionada con la virtud, y la última, la escatología, la parucía, como para seguir el orden de la suma teológica. Creación del Dios, creador, Cristo, la iglesia, la vida espiritual y el fin de los tiempos. Juntando las parábolas que dicen en relación con uno con otro, lo armé todo al principio, luego fue viendo cada parábola, lo que dicen los padres y lo he puesto en cierto orden. Padre, ¿no es un pequeño resumen del libro mayor? No me acuerdo bien, en serio, no tengo detalle. ¿Cómo era que dice? Si tuviera el texto me acordaría, pero la parábola no me acuerdo. Ah, ¿está el libro ahí mejor? Misericordia de Dios, sí. Siempre un momentito. No lo dejamos. No vamos a poder dormir. El hijo... Bueno, esto es lo que ya he dicho acá. Bueno. Entonces el comportamiento del hijo mayor lo voy comentando sobre el tema de los judíos y gentiles largamente, porque eso es muy importante. Hace tantos años que te sirvo y jamás dejé de cumplir una orden tuya. ¿Cómo podría hablar así? Dice un padre, si cada 2 por 3 los judíos transgredían la ley. A lo que intenta responder San Agustín, esto de no haber traspasado sus mandamientos se entiende no de todo, sino del más necesario, porque no se debe rendir adoración a ningún otro Dios que no sea el creador de todas las cosas, o sea que han mantenido por lo menos eso, han sido adúlteros, toda la clase de cosas, pero han mantenido la fe en un solo Dios, en el Dios único, verdadero, eso es lo que le dice, ¿no? Y por otra parte, sigue diciendo Agustín, no se entiende que este hijo representa a todos los israelitas, sino exclusivamente a los que nunca han abandonado a Dios por los falsos dioses. Eso sí. Es decir, que los judíos, a pesar de todos sus defectos y pecados, habían salvado lo esencial, el seguir adorando a un solo Dios, al Dios único verdadero, mientras que los gentiles adoraron ídolos en gran multitud. Un poco sería esa la idea, ¿no? El hijo mayor está fuera de la casa, está en el campo, dice San Agustín, el hijo mayor es el pueblo de Israel que no marchó a una región distante y sin embargo no está en la casa, está en el campo, esto es, trabaja en la rica herencia de la ley
y en la tierra de los profetas. San Beda dice, el hijo mayor es el pueblo de Israel, que si bien no se fue a una región lejana, con todo se dice que estaba en el campo y no en la casa, porque ese pueblo no llegó a abandonar al Creador para venerar a los ídolos, pero tampoco penetró en la interioridad de la ley que había aceptado, sino que contentándose solo con observar la letra, solía moverse más en el ámbito de las cosas exteriores y terrenas en el campo, ¿no? Y esperar en ellas. Luego hay una exégesis tercera de los padres en lo que toca la simbología de los dos hijos, serían los justos y los pecadores. O sea, los que se enojan cuando algún pecador vuelve pueden ser los católicos justos, fariseos, farisaicos, que se enojan. ¿Cómo perdonas a este sinvergüenza que ha estado haciendo esto y esto? Yo te he tratado de ser fiel y me mandas enfermedad y tal cosa y tal otra, ¿no? Y van explicando esa tercera interpretación. Bueno, hablo largamente de la música y las danzas otra vez, ¿no? La idea de la música, ¿no? De esa sinfonía, ¿no? Pongo aquí, no podía dejar de interesar al autor del Tratado de Música, así se llama el tratado, gran expositor de las melodías celestiales, cual fue San Agustín. Oyen la sinfonía y el coro que suena y canta en la casa. ¿Qué es la sinfonía? La concordia de las voces. Quienes no tocan al unísono disuenan, los que concuerdan tocan a la vez. Esta es la sinfonía que soñaba el apóstol cuando decía, os ruego, hermanos, que digáis todos lo mismo, y que no haya entre vosotros divisiones. ¿A quién no deleitas esta sinfonía santa? Es decir, el ir de acuerdo a las voces, no cada uno por su lado, sin nada inadecuado o fuera de tono que pueda ofender el oído de un entendido. La concordia pertenece a la esencia del coro. En el coro lo que agrada es la única voz, que es el resultado de muchas otras, que procediendo de todos guarda la unidad, sin disonancias ni tonalidades desbordantes. Bueno, el hijo mayor se acerca, pregunta qué es todo esto y se irritó y no quería entrar. Voy diciendo, los padres han visto una indudable expresión de envidia en esto, ¿no? Del pecado de envidia. La presunción del mérito propio, el judío que se cree justo, el cristiano no es nada, la consideración de la debilidad ajena o de su hermano libertino, la confianza en su estado por la mera razón de encontrarse en él, acá el hecho de pertenecer al pueblo de la antigua alianza, la ignorancia de los planes misericordiosos de Dios. El mayor se llama así por la envidia, porque la envidia anticipa la vejez y permanece fuera, porque la malicia lo excluye. Es otra interpretación que van tomando los padres, en fin, ¿no? Pero yo no he preparado como para elegir los mensajes. Años que te sirvo, toda esa frase la vas comentando, nunca me has dado un cabrito, y hijo, tú siempre estás conmigo, le dice el padre, y en fin, y va comentando todo esto, ¿no? Y conviene celebrar una fiesta porque, o sea, los judíos debían haber celebrado, eso tenían que preparar, lo normal hubiera sido que ellos hubieran aceptado la encarnación del verbo, preparada por toda la ley y los profetas, ¿no? El cumplimiento de todo eso. Pero cuando llega el verbo encarnado no lo reconocen. Y no quieren entonces celebrar la fiesta, se niegan a entrar a participar en esto, ¿no? O sea, ven esto todo en la historia de la salvación, esto es muy típico de los padres. Nosotros nos enfocamos, ya veremos el buen samaritano la próxima vez, ¿no? Que también no sé cómo haré porque es un poquito larga, pero en una vez lo tendré que dar. Es así, ¿no es cierto? Nosotros vemos un samaritano que estaba tirado y pasó uno, siguió de largo, pasó otro. Que el cura que predica eso, ¿qué dice? Que hay que ser bueno, que un tipo tirado hay que acercarse a ayudarlo. Está bien, eso es cierto, es la última consecuencia que se puede sacar también, es parte, ¿no? Pero ¿qué ven los padres? ¿Quién es el que baja de Jerusalén a Jericó? Es el género humano, que estaba en el cielo, en el paraíso, y por el pecado desciende. El pecado es un descenso, lo vimos hoy también esto, un descenso, desciende. Es atacado, es robado, herido, le sacan todo y se van con el dinero. Baja el sacerdote, baja un levita, es el Antiguo Testamento que baja, porque el sacerdote bajaba, Jerusalén estaba más alto, físicamente estaba en una montaña, arriba era. Por eso dice, subiremos a Jerusalén, hay varios salmos que hablan de subir. Por eso bajaba, no es un invento de Jesús, de hecho se baja. El sacerdote, el rabino, el sacerdote, trabajaba en la iglesia y bajaba también él una vez a Jericó, que era a 30 kilómetros. Yo traté de hacerlo a pie, pero era muy largo ese camino. Ahí, baja ahí.
Encuentra al tipo y sigue de largo, porque el sacerdocio judío no cura al enfermo. Pasa un levita, que era como los diáconos, mira y sigue de largo. Pasa un samaritano. El samaritano era la figura odiada por el pueblo judío. Una vez le dijeron a Cristo, tú eres un samaritano, como diciendo un sinvergüenza. Cristo se llama a sí mismo samaritano. Baja un samaritano, un extraño, porque es el verbo, que es extraño, no es de la tierra, y desciende. Él sí que, pero no desciende pecaminosamente como Adán, sino salvíficamente, es el nuevo Adán. Desciende para salvar, ve al herido, es la humanidad, la encuentra, le tira aceite, los remedios, lo carga sobre su burro, es el cordero que carga los pecados del mundo. La palabra tolere en latín, agnus Dei qui tolli peccata mundi, tolere significa dos cosas, cargar y quitar. Las dos cosas significa. Desgraciadamente al traducir hay que elegir una fórmula, que quitas, decimos, ¿no? Cordero de Dios que quitas, pero también es que cargas, tolere. Entonces el cordero ha cargado los pecados del mundo, es el samaritano que carga y lo lleva al mesón. ¿Cuál es el mesón? La iglesia. Le confía a la iglesia el cuidado de la humanidad, el cuidado de la humanidad curada, y le dice, yo te pagaré cuando vuelva. ¿Qué es eso? La ida de Cristo y su retorno a la parucía. Mire usted, del Génesis, Adán que peca, al Apocalipsis, la parábola queda explicada por los padres de una forma. ¿Y nosotros qué decimos? Hay que ser buenos con lo que está. Por eso digo, excepto a los padres, yo veo en ellos una cosa tan importante y tan olvidada. Bueno, ahora sí basta.